Hola hermanos, buenas tardes. Otra vez estamos juntos para escuchar la palabra de Dios y qué bendición que podemos hacerlo. Y podemos escuchar y este tiempo que Dios nos ha ayudado para poder escuchar la palabra, para poder compartir. Y qué bendición que no solo la podemos escuchar nosotros, sino también la podemos compartir con otros. Esa es la idea, que usted comparta lo que está recibiendo del Señor, que lo comparta a otros, que mándeselo a otro. Vio qué fácil que es, ahora uno manda todo. Bueno, la gente escucha tantas cosas terribles que le entre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más hermoso que nos puede llegar al alma, al espíritu, nos puede llegar a todo, nos une, nos trae paz, consuelo a nuestros corazones. Bueno, quiero seguir con el estudio de los salmos. No sé si para usted es una bendición, pero para mí es una bendición poder estudiar la palabra. Y hoy quiero traerles el Salmo 142. Y el título de este salmo se llama Cuando llega la soledad. Y vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, como título le ponemos Cuando llega la soledad. Dice, Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha el clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Algunas veces nosotros nos sentimos como David. ¿Cómo se sentía él? Como estamos leyendo, en la cueva, estaba escapando de su hijo, y dice que a veces nosotros nos hemos sentido así como que a nadie le importa nuestra vida, como que a nadie le importa. Ahora, qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. No lo vamos a leer, pero dice así Santiago 5:13, por ejemplo, cuando nosotros nos encontremos en situaciones parecidas como la de David, dice, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno bajo presión? ¿Está alguno en estrechez? ¿Está alguno pasando dificultades como la vamos a ver de David? Haga oración. Ese es el consejo de Dios, haga oración. Esto nos demuestra que solo no podemos nosotros salir adelante. Tampoco podemos sacar las cosas que están dentro del corazón, pero Dios nos ayuda. Es tan importante que nos relacionemos con Dios en su palabra, porque Él nunca nos abandona. Dios siempre viene a nuestras vidas. Y aquí donde leemos el Salmo 142:1, cuando dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva, significa que aquí canta
El masquil es que un canto, está hablando de un canto, que canta un canto didáctico. Significa masquil. Un canto didáctico que habla de las maravillas de Dios, el cántico. Y también, no solo de las maravillas de Dios, sino también de los atributos de Dios. Y también habla de una oración, y aquí entonces él para y dice, oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Oración que cuando estaba en la cueva, y significa que estaba en una cueva. A ver, ¿cómo se está en una cueva? Yo primero me puse a pensar cómo se está en una cueva. En una cosa estrecha, chiquita, oscura, negra, así es una cueva. Y él estaba ahí. Y en esa angustia, en esa estrechez, en esa soledad, porque no está con nadie, ahí entonces le empezó a orar. Y bueno, y vamos a mirar un poquito en qué situación se encontraban otras personas, así como David. Y dice, en Primera de Reyes, habla de otro profeta, el profeta Elías. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, esto le está hablando a Elías, esta mujer, no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro de un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de ese árbol del enebro, se quedó dormido. He aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, qué terrible, ¿no? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, vamos a mirar, como cristianos no estamos exentos de cosas que nos pueden pasar. Elías tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Un gran profeta que había hecho grandes cosas, vamos a resumir a grandes rasgos la historia que hemos leído. Entonces, Elías mata a los profetas de Baal, hace que llueva fuego del cielo, gran portento. Pero una mujer, una solita, le dice, si mañana te encuentro, te voy a matar como uno de ellos, no te voy a dejar vivo. Entonces Elías tuvo miedo a esa mujer y se va. Elías se va y estaba tan desanimado, oprimido por lo que le había dicho esa mujer. Y él entró a caminar y estaba en esa depresión tan grande por lo que le iba a pasar, que él no sabía lo que le iba a pasar, pero él sabía que lo iban a matar.
y se duerme debajo de aquel árbol. Y entonces viene un ángel y lo toca y le dice, no, Elías, levántate y come. Y él comió y se volvió a dormir. Y entonces el ángel le vuelve a hablar y lo vuelve a despertar y le dice, no, come porque largo camino te espera. Ahora, ¿por qué se dormía? ¿Por qué comía y se volvía a dormir? Como que no tenía ganas de vivir, ganas de nada, por lo que le estaba pasando. Así nos pasa a nosotros, cuando estamos en depresión, cuando estamos llenos de angustia, de dolor, llenos de cosas, que no tenemos ganas ni de comer, porque pobre Elías, solamente se dormía. Y dice que porque era tan profunda su soledad, y Dios tenía cuidado de él y lo alimenta. También nosotros podemos estar así, como Elías. Podemos estar en esa misma situación, que estemos deprimidos, amargados, pero la palabra de Dios dice, come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a venir y nos va a tocar a nosotros, porque tenemos mucho para hacer. Y el toque de Dios que viene a nosotros, Él nos levanta. Por ejemplo, en el versículo 8 que hemos leído, dice, y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Ahora, fortalecido con la comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Dice, y después cuando llegó a Horeb, sigue leyendo, usted pues lo lee en su casa, se metió a una cueva, o otro que se metió a una cueva. Se metió a una cueva, abandonado solo allí en la soledad. ¿Por qué? A pesar de que Dios lo fortaleció, a pesar de que le dio comida, a pesar de, mire cuántos días caminó, 40, parece que la cuarentena nuestra, ¿no? 40 días, 40 noches caminando, pero allí otra vez se metió en la cueva. Y entonces, cuando él estaba en la cueva, dice que Dios vino a él. Y dice que vino de 3 maneras, primero en un terremoto, en un fuerte viento espantoso y después en un silbo apacible. Y Dios le dijo lo que iba a hacer. Él lo llevaba por ese camino a hacer ciertas cosas que Dios lo necesitaba para hacer, para el servicio del Señor. Pero antes de eso, cuando él estaba deprimido, en la soledad, en la angustia, Dios lo fortaleció. Así es Dios con nosotros. Y cuando nosotros, si observamos la vida de otro gran hombre, por ejemplo Job, conocemos, dice así, Job 19, otro gran hombre de Dios, dice el versículo 13, solamente vamos a leer un solo versículo, dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, a mis conocidos, y como extraños se apartaron de mí, mis parientes y todos mis conocidos y todos los moradores de mi casa, mis criados, todos me trataron. Dice, llamé a mi siervo y no me respondió, nadie me quiso, en otras palabras, me dejaron solo. Todos mis conocidos, qué tremendo es cuando nos dejan solo, hermanos. Todos me dejaron solo, mis conocidos, mis amigos, mis parientes, mi familia, hasta la mujer, porque si usted lee la Biblia, eso dice, todos se apartaron, todos me dejaron solo. ¿Y qué hacemos en la soledad? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Cuando no nos queda nadie en quien apoyarnos, no nos queda nadie en quien
pueda decir, no, mira, yo estoy hermano con vos, estoy orando contigo. No, no, no hay nadie. Entonces, ahí en ese momento es que nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Aunque padre y madre te dejaran, que eso casi nunca sucede, pero a veces sucede, que hay padres que se olvidan de sus hijos. Pero aunque ellos te dejen, Dios te va a recoger. Entonces, a ese punto llegamos nosotros. Hay un ejemplo de una médica que le agarró una embolia cerebral y quedó en estado vegetativo, y la internaron, estaba viva porque su corazón estaba vivo, pero ella, su cerebro quedó en estado así, y estaba internada, y llegó un momento que el esposo la abandonó, se fue. Porque dijo, ya ella unos días más, no sé cuánto tiempo le queda, se va a morir. ¿Y qué es así? Pasa eso. Y se lo abandonaron todo, ella quedó solita ahí internada, pero como el único que da la vida es Dios, y alguien fue a orar por esta señora, por esta doctora, y oró por ella y Dios la sanó. De repente ella se despierta como nada y entra a averiguar, ¿dónde están mi familia, mis hijos, mi marido? Y le dice, no, tu marido se fue. ¿A dónde? Con otra mujer. Y bueno, quedó sola, pero lo más hermoso que a ella le quedó era que tenía a Dios, porque ahí ella se entregó al Señor, ella supo que Dios le salvó la vida. Y así es la vida, así es la vida. Cuando todos nos abandonan, cuando todos se apartan de nosotros, cuando todos nos dejan como Job, y así como Elías que escapaba, cuando todos nos traicionan y se van, cuando quedamos solos en la vida, el único que nos queda, el único, es Dios. Por eso, hermanos, tenemos que aprender del Señor. Y si miramos el Nuevo Testamento, también otro episodio, segunda de Timoteo, eso pasó en el Antiguo Testamento, estos dos hombres que quedaron solos. Pero en el Nuevo Testamento, dice en 2 Timoteo 4:16, dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos que le habían hecho me desampararon. Todos. Qué bárbaro, ¿no? Pero mire lo que dice él. Tendría amargura, resentimiento de decir, me dejaron solo. Yo los ayudé a todos y todos me abandonaron. Pero mire lo que él dice. No les sea tomado en cuenta. Que Dios no lo tome en cuenta ese abandono. Dice el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará y me seguirá librando, dice. O sea que cuando él tuvo que ir a defenderse frente a las autoridades, frente a los concilios, a defenderse, nadie estuvo. Todos lo dejaron, todos lo abandonaron. Pero dice el Señor, no les tome en cuenta lo que me han hecho. No tengo amargura, cero resentimiento, cero amargura. Y dice, pero lo más hermoso, dice, el Señor estuvo a mi lado. O sea, una de las cosas que tenemos que valorar en la soledad, en la angustia, en los momentos difíciles, hermano. Mire, eso es cierto, que a veces todo nos abandona. El único que está con nosotros es el Señor. Por eso tenemos que buscar a Dios y pedirle a Dios que Él nos ayude. Pero el Señor, dice el apóstol Pablo, estuvo a mi lado. Y el Señor, el que está con nosotros. Y el Señor, dice, me fortaleció.
Qué hermoso, ¿no? Para seguir predicando el Evangelio. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando Él está con nosotros, el Señor nos fortalece para seguir adelante. Él nunca nos abandona. Y Él dijo un texto, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Lo que pasa que nosotros no lo vemos, no lo sentimos, no nos damos cuenta porque todos los días no son iguales. A veces nos damos cuenta que estamos solos. No, no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Él siempre está ayudándonos. Y bueno, el abandono a veces, cuando alguien se abandona, a veces, cuando la persona queda sola y se abandona, lo primero que hace la persona abandonada o que queda sola, queda en la cama. Se acuesta, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de nada. Está en soledad, está en depresión. Le da lo mismo porque es como que ahí en la cama sería el lugar más tranquilo. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Levántate. Levántate, no te quedes en la cama, levántate, no te quedes ahí y comienza a ayudar a otros. Bueno, estás sola o solo, te dejaron, te abandonaron, no importa, empieza a pensar en otros, empieza a ayudar a otros y aquí entra la fe. Cuando empezamos a pensar en otros, entra la fe. Y la fe es plena confianza en Dios de que Dios está con nosotros. Y volvemos al Salmo. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice el texto, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Acá el salmista está hablando, dice, con mi voz a él le hablaré en mi angustia. Con mi voz a él le hablaré en mi angustia. ¿Y cómo le hablamos a Dios? ¿Cómo usted o yo le hablamos a Dios? Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Ese es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios, es la oración. Y con mi voz, yo mismo puedo hablarle a Dios y decirle lo que me pasa. Y dice, y comienzo a depender de Dios. Y comienzo a funcionar. Ahora, también nosotros pedimos oración. También nosotros le pedimos oración a las personas. También le pedimos oración al pastor, a la pastora, a los hermanos. También le pedimos. Y le decimos, hermano, ore por mí. Pero ¿sabe, hermano? La oración más eficaz es que usted mismo ore. Que con su voz, dice, con mi voz, así dice, con mi voz clamaré a Jehová. Usted mismo, que usted mismo le clame a Dios, que usted mismo le pida a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, las personas, podemos orar por usted y podemos estar orando todo el día, pero si usted no ora y si usted no busca a Dios con su misma voz, si usted no se acerca a Dios, bueno, Dios puede contestar la oración mía, pero Dios quiere contestar en la oración de usted y quiere que usted aprenda a confiar en Dios. Quiere que aprenda a esperar en Dios. Quiere que aprenda a orar. Quiere que aprenda a decirle al Señor sus problemas. Bueno, cómo se siente, cómo está. Ahora, hay pastores, y acá voy a criticar un poquito, hay pastores que le enseñan a los creyentes, en lugar de orar con su voz y decirle su angustia, su dolor, lo que está pasando, le enseñan, le dicen, no, hermano, decrete. Bueno,
una moda que anda decretando. Diga, empieza a decretar, ya no estoy más así. No, si está angustiado. Si tiene que llorar, llore. Pero con su voz clame a Dios, dígale, Señor, estoy que no doy más. Ahora, no, decrete, diga, estoy bien. Empiece a decretar. No, tenemos que enseñarle a decirle a Dios que nosotros, la victoria viene cuando nos sinceramos con Dios, oramos y le pedimos, el Señor va a escuchar nuestra oración, pero yo puedo decretar muchas cosas, pero no pasó más nada. No son decretos. Haga un pacto, haga esto. No. Mire, con su voz clame y llore en la presencia de Dios y dígale, Dios, estoy solo, estoy en angustia, estoy en dolor. ¿Sabe qué? El Señor se encarga de nuestras vidas. Y dice el versículo 2. Delante de Él expondré mi queja. Dios es lo mismo que le estaba diciendo. Delante de Él manifestaré mi angustia. Delante de Él expondré mi queja. Quiere decir, en medio de la angustia, dice el verso 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. O sea, dice, cuando te sientas solo, cuando sientas la enfermedad, que es incurable, cuando sientas que una deuda que tienes es impagable, cuando sientas que en nadie puedas confiar, dice que tenemos que exponer nuestra queja delante del Señor y decirle, bueno, Señor, esto que me está pasando, esto que estoy sufriendo, esto que tengo, para mí no lo puedo hacer. Y Dios se encarga, hermano, aleluya, se encarga de nuestras vidas. Dice David en el verso 3, este es el camino en que andaba, me escondieron lazo. Quiere decir que él no se vengó. Él no se vengó. Dice en el 4, porque se podría vengar de todo lo que le estaban haciendo, los momentos que estaba pasando difícil. Dice en el verso 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. O sea, todos lo desconocieron. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Dice, Dios, no hay quien me cuide mi vida. No hay quien me quiera. No hay nadie. ¿Sabe qué? Estoy solo. Me dejaron solo en esta situación difícil, en estos momentos difíciles que estoy pasando. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Dice el Señor que aunque todos te dejen, el Señor no te va a dejar. Y mejor es que estemos en las manos del Señor que estemos en las manos de cualquiera. Mejor que nos pongamos en sus manos. Si miramos otro evento de Jesús, cuando Jesús estaban navegando en el lago con los discípulos, Jesús les dijo así a los discípulos, no vamos a leer, pero conocemos esta parte de la Biblia, les dijo, pasemos al otro lado. Y se fue a dormir. Pasemos, esa era la palabra que Él les dio, nada más. Le dijo a los discípulos, mientras ellos estaban manejando el barquito, pasemos al otro lado. Y se fue a dormir. Y cuando iban yendo, pasando al otro lado del mar, en el mar, dice que se levantó un viento terrible, unas olas que al barquito iban a hundirse. Y ellos hacían todo lo que hicieron como buenos marineros, pero el barco se les hundía igual. Entonces ellos no sabían qué hacer. Se acordaron que Jesús estaba con ellos. Y van a verlo a Jesús, estaba durmiendo
en el barquito que se movía por todos lados. Y le dicen, maestro, despiértate que perecemos. Y Jesús se despierta y le dice al mar, mar, viento, enmudece, calla. Y dice que se hizo bonanza. Y lo miran los discípulos, después que el Señor calma el mar y los vientos, lo mira a los discípulos después de clamar y les pregunta. Miren lo que les pregunta Jesús. No les dijo, ¿y ustedes? No los empezó a reprochar. No. ¿Saben lo que les pregunta? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está su fe? ¿En qué está basada su fe? ¿Dónde está? A ver, ¿no podían haber hecho eso lo que hice yo, orar? ¿Dónde está su fe? En los momentos difíciles, ¿qué hacen? ¿Haces actuar tu fe? ¿Haces mover la fe? ¿Que la fe funcione? El Señor dice, no la fe puesta en cualquier cosa, no, la fe puesta en la palabra de Dios. Y no hay nada más poderoso, hermano, que el poder del Señor que actúa a través de su palabra. No hay poder del enemigo, no hay poder de las tinieblas, no hay poderes que vengan. Cuando nosotros hacemos actuar la palabra de Dios, el Señor se encarga de nosotros, el Señor se encarga de nuestras vidas y es por eso que tenemos que confiar en el Señor, porque Él es poderoso para ayudarnos en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y ahí el Señor, y llegaron al otro lado. ¿Cuál era la palabra? Pasemos al otro lado. Esa era la palabra. Si hubieran agarrado de esa palabra, dijo, no, viento en el nombre de Jesús, viento para, calla, porque tenemos que pasar al otro lado, iban a pasar. Pero Jesús les enseñó cómo tienen que actuar en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Entonces, por eso que tenemos nosotros que seguir adelante al Señor, buscando, y también el Señor quiere que nosotros sepamos, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las aflicciones, en medio de todo eso, tenemos que tener la fe y la confianza que el Señor nos va a ayudar. Pedro vivió ese milagro extraordinario. Claro, Jesús se levanta y dice, viento, calla, y calla. ¿Cómo quedaron? Cualquiera, nosotros también, si eso pasa, nos quedamos maravillados de ver lo que el Señor ha hecho, algo extraordinario, algo que no es normal. Pero eso, hermano, produce la palabra de Dios cuando nosotros la proclamamos, la creemos, y el Señor pone las cosas en su lugar como el Señor lo sabe hacer. Por eso que tenemos que tener siempre, hermanos, siempre, puestos los ojos en Jesús, no en las personas, no en las situaciones, no en las circunstancias, no en los problemas, no en esto, no en aquello. Siempre tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Y dice el verso 5 del Salmo, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Clamé a ti, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza y mi porción, tú eres mi esperanza, es el verdadero lenguaje de la fe. ¿Vio cuando uno tiene fe, tiene esperanza? Porque no se puede separar las dos cosas. Sí, pero esto es imposible, no, yo tengo esperanza, tengo fe, tengo confianza que el Señor va a hacer las cosas.
¿Cuándo? No sé. ¿En qué momento? No sé. Pero Él las va a hacer. Y dice el 6, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Dice, escucha mi clamor. Saca mi alma. Dice, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Y dice el 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Escucha mi clamor. Saca mi alma de la cárcel. ¿Qué es la cárcel, hermanos? Bueno, ya sabemos lo que es la cárcel, donde van los presos, donde están ahí presos porque por sus malos hechos, sus malas conductas, no salen de ahí, están presos. Pero también nosotros estamos en cárceles. ¿Y cuál es la cárcel para nosotros? Estamos caminando, estamos libres. Bueno, ahora con la cuarentena estamos en media cárcel. En media cárcel. Estamos en la casa, bueno, no podemos, estamos restringidos, pero no estamos tanto. Pero, ¿cuál es la cárcel para nosotros? Que no es la cárcel donde nos meten a los presos, no. La cárcel para nosotros es la soledad. Sácame de esta soledad. Sácame de la cárcel. Sácame de la angustia. Y llévame a un lugar más amplio. Llévame a un lugar donde yo pueda tener mi confianza en el Señor, mi esperanza, mi seguridad. Sácame de la angustia. Sácame de la soledad, Señor. Yo puedo estar rodeado de personas, puedo estar solo, sola. Pero qué hermoso en esta tarde, que te quede grabado en el alma, en lo más profundo de tu corazón, y compártelo si puedes a otros que no conocen. ¿Sabe qué? Compártelos, que no están solos, que no están solos, que el Señor está con nosotros. En esta epidemia el Señor está con nosotros, hermanos. Hasta ahora, mire que es grande Argentina. No hemos escuchado, estamos hablando de Argentina y aún de otros países, no hemos escuchado que ni un hermanito, hasta ahora no hemos escuchado, puede haber, le agarró este virus. No hemos escuchado, pero usted pregúntese por qué. Y hay hermanitos que viven en las villas, así en casas precarias, casas chiquititas, y no hemos escuchado que el virus los agarró. Seguramente están orando, confiando, creyendo y sabiendo que Dios puede guardarnos. Y si nos llegara a agarrar, no nos va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Él tiene el tiempo, la hora, el momento determinado de nuestra vida y Él sabe cómo guardarnos en todo momento. Por eso, hermanos, confiemos en el Señor, oremos. Qué hermosa su palabra y compártala con otros. Mándele el link a otros, dígale, mire, escuche la palabra porque es tan importante, hermano, que nosotros podamos compartir. Y quizás hay muchas personas así que nosotros la vemos por fuera, todo, sonriendo, todo, pero están en cárceles, en la soledad, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento. Por eso creemos que el Señor va a seguir hablándonos y ayudándonos. Y gracias, hermano, por esta oportunidad de compartir su palabra. Y también quiero agradecer al Señor que nos ha guardado. Los chicos de Estados Unidos nos dicen, no salgan, papá, a la calle. Y los de acá también, y el de Buenos Aires también, no salgan, papá. Sí, nosotros sabemos, pero también vamos a obedecer de ser obedientes, pero también con fe, creyendo de que el Señor nos va a guardar. Amén. Y quisiera orar por ustedes.
Quisiera orar y pedirle al Señor que les bendiga y les ayude a seguir adelante. Y seguiremos orando por nuestra patria. No es fácil. Fácil fue meternos, pero ahora ¿cómo salimos? Tenemos que salir de a poco, bueno, pero Dios nos va a ayudar. Y sabe que, hermano, en algún momento todavía el Señor tiene, como una vez oré al Señor, Argentina no está en crisis, sino en Cristo. Ese es el deseo, que todos se arrepientan y busquen a Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra oportuna, que llega a nuestra alma en estos momentos, Señor, cuando la gente se siente así, cuando las personas se sienten así, abandonadas, solos, amargados, resentidos, y también, Señor, sufriendo dolores, enfermedades, momentos difíciles en su vida y también momentos económicos, que eso quizás es lo de menos, pero también te están sufriendo. Por eso, Señor, oramos que tú bendigas a los que escuchan la palabra, bendice a tu pueblo, ayúdale, provéele, Señor, sus necesidades, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre sus vidas. Oramos, Señor, para aquellas personas que quizás están en cama por enfermedades, pero como el Señor le dijo a Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Y es cierto, Señor, tú estás con nosotros, tú nos estás ayudando y bendiciendo. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.